Buenas noches, estimados estudiantes de Prepa en Línea CEP. Vamos a ver el módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Mi nombre es Carolina Beatriz Reyes Sánchez y soy su asesora virtual. Vamos a ver el orden del día. Nada más me confirma si se ve la pantalla completa, Stephanie. Sí, sí se ve. Perfecto, Stephanie, muchas gracias. Bien, pues vamos a seguir. Bien, pues los puntos a tratar el día de hoy es la bienvenida, el objetivo, dinámica de trabajo, evaluación del módulo. Vamos a ver algunos contenidos para que ustedes puedan realizar las dos actividades. Vamos a ver qué son las actividades integradoras de esta semana 1, los foros. Cerramos esta presentación y pasamos a la fase de preguntas y respuestas. Lo que quiere decir que es importante que mantengan sus micrófonos apagados, en silencio, para que podamos terminar y ustedes vayan tomando nota durante el transcurso de la transmisión. Y al final, pues, pasamos a las dudas, con mucho gusto. Pues sean ustedes bienvenidos, es un placer trabajar con ustedes. Estoy a sus órdenes para que lo que ustedes necesiten. Recuerden, mensajería de plataforma, correo electrónico. Y pues el objetivo de la sesión de hoy es brindar herramientas para la elaboración de las actividades de esta semana 1. Vamos a ver la unidad 1, que es literatura, arte y expresión comunicativa. ¿Cuál es el objetivo de esta semana 1? Cuando concluya la semana 1, ustedes ya deben de saber leer de manera analítica textos literarios para que ustedes puedan reconocer esas particularidades y la intención comunicativa que tiene el autor, además de identificar pues diferentes géneros e inferir si en estos las visiones del mundo que tienen los autores de estas obras. La dinámica de trabajo, les acabo de decir que nos vamos a comunicar por mensajería, correo electrónico. Yo me conecto entre 7 y 8 de la noche. Los foros, tenemos el foro de Aprendiendo, nos puede servir mucho para compartir conocimientos, experiencias, pero también para manifestar dudas. Y yo como su asesora voy a estar todos los días pendientes. Si ustedes manifiestan sus dudas en ese foro, yo les voy a apoyar, además de que otros compañeros también nos pueden apoyar. Y algo muy importante, que las tareas, tenemos 72 horas para calificarles las tareas, y sábado y domingo son días inhábiles, lo que quiere decir que si entrego el viernes, hasta el miércoles va a estar calificado, para que no estén preguntando el fin de semana por qué no se les ha calificado. Tengan en cuenta estas 72 horas. Bien, esto ustedes ya lo deben de saber, pero se los recuerdo, las actividades integradoras valen un 42%, son 6 y se ve en las 3 semanas. En la cuarta semana se ve el proyecto integrador que vale un 30%. La actividad en plataforma se ve hasta la semana 4, durante las 4 semanas la actividad que ustedes tengan equivale a un 5%. Mientras más ingresen a plataforma es más fácil que ustedes tengan acceso a este 5%. Tenemos habilidades socioemocionales, que realizan ustedes 2 actividades en la semana 1 y 3, y esto los va a atender el tutor y vale un 10%. Tenemos el foro de la semana 4, que se llama foro de integración, que vale un 8%, y una autoevaluación que también lo hacemos en la semana 4 y vale un 5%. Yo les recomiendo que hagan esta autoevaluación, porque pues de lo contrario van a tener nada más 95, pensando en que alcancen el máximo puntaje. Entonces, ojo con esta autoevaluación, son 5% que nos está pues regalando la prepa en línea, solamente para que ustedes reflexionen sobre su aprendizaje, cómo les fue, qué les pareció, dónde tuvieron mayores dificultades, etcétera. Bien, pues empecemos de lleno con los contenidos. Vamos a ver literatura. ¿Qué es literatura? Nos dice aquí, esta diapositiva o esta imagen que ustedes ven aquí, lo extraje de los recursos de la semana 1. Es importante que revisemos todos los recursos para que podamos avanzar. Bien, literatura es el arte de expresar las diferentes formas en las que yo estoy viendo el mundo, las visiones que yo tengo del mundo, es decir, cómo interpreto la realidad. Mediante un lenguaje a partir de textos, y allí es donde nosotros vamos a analizar la oralidad, la escritura, las experiencias estéticas, y nos va a servir para fomentar la crítica, la interpretación de la realidad, y pues se manejan siempre valores, entre ellos la tolerancia. Podemos manejar valores como la honestidad, la verdad, etcétera. Ya ustedes, conforme vayan revisando las obras que nos toca revisar esta semana, se van a dar cuenta de la cuestión de los valores. Y algo muy importante que me tiene que quedar claro en esta semana
y en las otras semanas que siguen. ¿Por qué? Porque en la semana 4 voy a trabajar fondo y forma. Y si yo desde ahorita no lo domino, se me va a hacer difícil el proyecto integrador. Así que ojo con fondo y forma. Me dice que en el fondo hay que considerar el contexto del autor. Y en este contexto incluye la cultura, los cambios sociales, el momento histórico que vive el autor cuando escribe la obra. Además de esto, el contexto me va a servir para que yo pueda entender cuál es la intención comunicativa del autor, qué intenta comunicarnos a partir de la obra. Además, en este fondo se contemplan los movimientos literarios. En cuanto a la forma, se contemplan géneros literarios, aguas, no se confundan. Movimientos literarios es una cosa y géneros literarios es otra cosa. En esta semana 1 vamos a irnos un poquito más profundo con géneros literarios. Nos dice que es la lírica, la narrativa y la dramática. Son 3. En la narrativa se incluye la ficción. Además de eso, contempla la tecnología y además los personajes. Bien, con esto nos pasamos al fondo y la forma para hacer un análisis de un texto literario. Con el fondo, me dice aquí que se refiere a las ideas, los pensamientos, las emociones y los problemas que el autor intenta comunicar a través de su obra. Los elementos que integran el fondo son 6. Está el argumento, el tema, la acción, tiempo, espacio y personajes. En cuanto a la forma, me dice que es la manera en que está escrita la obra. Puede ser en verso o puede ser en prosa. Y pues cómo se proyectan las ideas. Eso también viene a ser parte de la forma. Aquí vamos a ampliar un poquito la información sobre fondo. Esto está también en los recursos de la semana 1. Me dice que el argumento es una síntesis de la obra. ¿Qué sucede en la obra? Una síntesis. El tema es la idea principal. La acción son los diferentes hechos que suceden en una obra. Me dice que la acción tiene 3 momentos: la exposición, el nudo y el desenlace. En pocas palabras, es la introducción, el desarrollo y el cierre. En cuanto al tiempo, me dice que puede ser cronológico o psicológico. Psicológico es cuando no está de manera escrita el tiempo, pero existe en la mente del autor. O sea, es psicológico. Y puede ser subjetivo también. Cualquiera de los dos es válido. Ahorita van a ver por qué les estoy explicando esto. En la actividad nos va a servir. Cuando es cronológico, cuando el autor menciona horas, días, cuando es explícito. Cuando dice, tal día me fui a tal lugar, o en 1900, cuando ya menciona las fechas y menciona todo, el tiempo es cronológico o puede ser objetivo, es lo mismo. Entonces, cronológico, objetivo o psicológico, subjetivo, cualquiera. Bien, en cuanto al espacio, es muy sencillo. Me dice que es el lugar o los lugares en donde se llevan a cabo los sucesos de la obra. Puede ser un castillo, un parque, un mercado, una ciudad, un pueblo. Y los personajes, pues son los seres que son creados por el escritor, pero se caracterizan por tener, ahora sí que particularidades físicas. Por ejemplo, cuando dice, era una persona alta, delgada, desfigurada, tenía una cicatriz aquí, las manos largas, las piernas gordas, no sé, o tenía una joroba, esas particularidades son las que nos dan a entender que está hablando el autor de un personaje. Y pues explican igual, el autor nos explica qué es lo que piensa el personaje, todo lo psicológico, lo sentimental, por qué emociones está atravesando. Y estos personajes pueden ser el principal, según la relación con otros personajes, puede ser secundario o puede ser ambiental. Bien. En cuanto seguimos viendo el contenido, vamos a ver textos literarios. Me dice que es una manifestación artística que nos da la oportunidad de acercarnos a otras visiones del mundo, de los autores, a otras formas de ver la vida.
que puedan ustedes comprender esas formas de pensar que tienen los autores cuando escriben su obra y cómo interpretan la realidad. Un ejemplo, si yo soy escritora y estoy ahorita en plena pandemia y estamos en cuarentena, no podemos salir y estoy en la casa, me pongo a escribir. ¿Cuál es el contexto que está rodeando al autor? Pues la pandemia. Pero además de eso, ¿qué es lo que está pasando? Yo soy de Quintana Roo. No, pues hay más asaltos. Ahorita ya no respetan que estés en tu casa. Los asaltantes entran y te roban. ¿Qué otra cosa está pasando? Se suspendieron las clases. Las clases ahorita son en línea. Entonces, toda esa cuestión que yo estoy viviendo, entonces la visión que yo tenga de ese mundo que me está rodeando actualmente va a tener influencia en las obras que yo voy a escribir. Si yo voy a escribir un cuento, que sea algo narrativo, pues tal vez yo escriba un cuento de alguna niña que estaba tomando clases en línea, pero que no obedecía y que su mamá le decía, bueno, en fin, a eso se refiere el contexto, a lo que está rodeando al autor. En cuanto a los géneros literarios, que estamos hablando de textos literarios, está la narrativa, la lírica y el dramático. Para que ustedes tengan una idea más sencilla, sin que yo les tenga que leer lo que dice la diapositiva, cuando yo me refiero a narrativa, me estoy enfocando al cuento, a una novela, a la fábula y a la leyenda. Tengo que aprender a diferenciar cada uno de estos para que en la actividad yo pueda decir es lírico, es narrativo, es dramático. Entonces, narrativo es cuento, novela, fábula o leyenda. Cuando es lírico, todo lo que se refiere a poesía. Ustedes ya conocen la poesía. Tiene estrofas, tiene rimas, tiene métrica, en fin. Entonces, todo lo lírico es poesía. Y lo dramático se refiere a obras de teatro, ¿sí? Para que sea más fácil. Bien, aquí les traje este material que también está en los recursos de la plataforma para que ustedes entiendan qué es lo connotativo, a qué se refiere el lenguaje connotativo, que también nos va a servir para que podamos nosotros trabajar con este lenguaje figurado. Entonces, denotativo es cuando decimos las cosas tal cual son. Por ejemplo, corazón es un órgano muscular y el connotativo cuando utilizamos ese lenguaje figurado, en este caso, cuando vamos a hablar de textos literarios, el corazón equivale a amor. Cuando decimos tu cabello como la nieve, ¿qué quiere decir? Que es el cabello blanco. Entonces vamos a darnos cuenta que este lenguaje tiene igual ciertas funciones. Puede ser referencial cuando nos informa o nos explica algún contenido, o es emotivo cuando expresa sentimientos o estados de ánimo. Es apelativo cuando busca convencer e influir en la persona. En cuanto al contexto de la obra, que en este aspecto hemos tenido un poco de detalle con los otros grupos, que les ha costado trabajo comprenderlo, yo he hecho lo posible para que se les haga más fácil a ustedes. Esperemos que con este material ustedes lo entiendan. Dice, para comprender un texto literario es necesario e indispensable pensar o considerar qué ocurría cuando fue escrita la obra. O sea, ¿qué estaba pasando? Lo que hablábamos hace un momento. ¿Por qué aparece la obra? ¿Cuál es su naturaleza de sus propiedades? Entonces, de esa manera vamos a poder ver la relación que existe entre lo que sucede y lo que se escribe. Vamos a ver la crítica o la influencia de lo social que ese escrito o que ese texto literario me está dando a entender o me está manifestando. Permite situar las obras en un contexto específico, en un tiempo determinado. Permite además a los lectores comprender muchísimo mejor los contenidos o lo que está leyendo, los motivos, los sentidos de las obras. Y aquí les traigo una liga que nos puede servir para la cuestión del contexto. Esa liga, permítame, aquí está. Sí la pueden ver, ¿verdad? Bien. Sí. Gracias, Stephanie. Contexto en el que se producen las obras literarias. Y aquí nos va explicando contexto histórico, contexto cultural. Entonces, para que ustedes vayan teniendo una idea más clara. Lo que sí es importante, que ustedes tienen que tener en cuenta que tienen ustedes que revisar el Internet en fuentes confiables para buscar información,
y que esas fuentes que ustedes van a consultar tienen que citarlas al final de su trabajo. Ahorita lo vamos a ver. En cuanto al contexto del autor, que es una de las cosas igual que nos manejan en esta actividad que vamos a ver enseguida, en la actividad 1, dice que es el mundo social y personal que vive el autor. Aquí no nada más el mundo social, o sea, el contexto que rodea, sino que aquí tiene que ver el contexto personal del autor. Para esto nos podemos apoyar de su biografía. Aquí en este contexto vamos a ver el contexto político, económico, social, cultural que rodea al autor, pero nos vamos a fijar también un poquito en su vida personal, en esas situaciones personales que rodean al autor. Y aquí es donde está la diferencia entre el contexto de la obra y contexto del autor. En este caso, pues para obtener información es importante que ustedes se basen, como les decía, en la biografía del autor. Tengo que investigar de qué año, por ejemplo, es la obra. De 1945, ok. ¿Cuál era el contexto histórico de 1945? Pero tengo que ver de dónde es el autor o dónde escribió la obra el autor. No, pues lo escribió, él es de España, estaba en España cuando escribió la obra. Entonces tengo que ver el contexto histórico de España. No voy a ver el contexto histórico de México, porque estoy hablando del contexto del autor. Entonces, si él escribió en España, entonces tengo que ver lo histórico, lo político, lo social, lo económico de España en el año en que escribió la obra. ¿En qué año lo escribió? En 1945. Entonces, en ese año entro, investigo cómo era en España en esa época. Y voy a ir tomando nota y voy a registrar las fuentes en las que estoy consultando. Bien, ahora sí, nos vamos a la actividad 1. Analizar textos literarios. Tengo que descargar el documento, tengo que leer 3 textos, tengo que llenar un cuadro comparativo y tengo que responder algunas preguntas después del cuadro y tengo que poner al inicio una portada y al final una bibliografía. Eso es básico. Vámonos al documento descargable 1. Déjeme ver si está por aquí. Permítame, ahorita se las comparto. Permíteme. A ver. Ok. ¿Sí se ve la actividad descargable? Aún no. ¿No? Ok. Algo está pasando. A ver, actividad 1. ¿Ahora sí? Ya. Ok, perfecto. Bien, aquí está el cuadro comparativo que yo les explicaba. Dice, ¿quién es el autor del Ingrato Mereja Buscomante? Aquí está Sor Juana Inés. Y así me voy yendo con los autores. Aquí están los autores. Ahora, ¿qué tengo que investigar? ¿A qué género literario pertenece? Si yo estoy viendo que al que Ingrato Mereja Buscomante es una poesía, ¿qué género es? Lírico. Entonces le pongo aquí lírico. El Rey Burgués, ¿qué es? Tengo que ver qué es un cuento, una novela, una leyenda. Con base en lo que sea, le voy a poner aquí qué género literario es lo que acabamos de ver en las diapositivas. Y veo la verdad sospechosa y veo con qué requisito cumple para que yo le ponga su género literario. Recuerden que nada más son 3. ¿Cuál es el contexto sociohistórico y cultural de la obra? Es lo que acabamos de ver. ¿Sí? Tengan cuidado allá. Tengo que investigar. Si yo no investigo, no me va a salir bien este aspecto. ¿Cuál es el contexto del autor? Es lo que acabamos de ver, lo que les acabo de explicar. Acuérdense que la diferencia entre el contexto de la obra y del autor, en el contexto del autor va a ser más personal, ¿sí? Que me puedo basar de su biografía. Era casado, tenía hijos, estuvo solo, cuando escribió la obra estaba en algún lugar específico y eso provocó que se inspirara para escribir la obra, o tuvo un amor no correspondido. Entonces sí, ese contexto del autor va a ser muy específico de lo que rodea al autor. Y si nos vamos al contexto de la obra, va a ser un poquito más amplio,
de dónde escribió la obra, dónde estaba, qué era lo que estaba sucediendo en ese espacio, en ese país o en esa ciudad donde él escribió la obra, en lo político, en lo social, para que vayamos diferenciando. No es lo mismo. ¿Cuál es la intención del autor? Si, por ejemplo, nos vamos a la verdad sospechosa, ¿quién me dice la verdad sospechosa? No, que don García, que las mentiras, que por acá, que por allá. Ah, entonces lo que quería este señor, la intención es dar a conocer que las mentiras, pues, no son buenas y no nos llevan a nada bueno. Así tan fácil como eso, esa es su intención. Acuérdense que hace un rato hablábamos de los valores. Entonces, ¿qué valor está resaltando aquí en la verdad sospechosa? Pues la verdad es un valor. Bueno, vamos a ver. ¿Cuál es el argumento? El argumento, recuerden ustedes que es una síntesis de la obra, una síntesis o un resumen de la obra. Entonces, por favor, no pongan 2, 3 líneas. Acuérdense ustedes que una síntesis tienen que extraer lo más importante de la obra para ponerlo aquí. Entonces, aunque es un cuadro, tienen ustedes que poner tal cual como es. Si yo leo una obra de 10 páginas, una síntesis puede ser tal vez 2 páginas. Bueno, lo puedo hacer más pequeño, bueno, se puede ser una cuartilla. Entonces, tal vez es mucho una cuartilla, trato de dejarlo más extracto, entonces ya pongo aquí hasta media cuartilla. Entonces, dependiendo de la cantidad que yo lea, es la síntesis que voy a poner aquí. En el tema es la idea principal por ejemplo, si pasamos aquí con la verdad sospechosa otra vez, ¿cuál es la idea principal? Las mentiras. Esa es la idea principal. Sobre las mentiras gira todo lo demás. ¿Cuál es la acción? Recuérdense que la acción tiene un inicio, un desarrollo y un cierre. ¿Cómo inicia? Entonces yo en todo caso le puedo poner acá inicio, desarrollo y cierre, que es lo que nos pide la acción. Nos los tiene con otras palabras en las diapositivas, pero es lo mismo. Ustedes le pueden poner así para que yo vea que están abordando los 3 aspectos que nos pide la acción. ¿Cuál es el tiempo de la obra? Recuérdense que cuando el tiempo no está explícito, ni dice días, ni nada, es psicológico. Si está explícito y nos explica muy bien, es cronológico. Solamente esos 2. O pueden poner objetivo o subjetivo. ¿Cuál es el espacio? Un jardín, un castillo, la ciudad, no sé. Ahí ustedes van a ir viendo el espacio. Y los personajes es lo más sencillo. Aquellos de los cuales el autor empieza a describir, esta persona era aquí o era allá o era muy mentirosa y hacía tal cosa, tal cosa. Ah, ese es un personaje, le pongo por ahí el nombre. Entonces, voy a poner los personajes de cada una de las obras. Y aquí esto es muy importante. ¿Qué les voy a recalcar aquí en el punto 3 y 4? Es importante que ustedes cumplan con los requisitos de 10 a 12 líneas. Ambos son el punto 4 es de 15 líneas, pero nos habla de 2 o 3 párrafos. Entonces tengo que tener 2 o 3 párrafos de 15 líneas. Es muy, muy importante que cumplan con este requisito. Y en el punto 3, tengo que ver cómo se relaciona el contexto de cada autor. O sea, me tengo que ir aquí a la tabla y voy a ver qué puse en el contexto del autor. Ah, entonces voy a ver cómo se relaciona ese contexto con el mensaje que transmiten. ¿Dónde voy a buscar el mensaje? Aquí está, en la intención del autor. Entonces voy a ver cómo se relaciona el contexto con el mensaje que está transmitiendo de cada una de las obras, lo que quiere decir que aquí voy a poner obra 1, obra 2 y obra 3, para que yo responda lo que me está pidiendo aquí. Entonces me voy a la tabla y veo contexto del autor, intención del autor. En la intención está el mensaje que quiere comunicar y lo escribo aquí. ¿Qué relación existe entre esos dos? Si podemos decir, por ejemplo, al que ingrato me deja busco amante, me dice que la intención del autor es comunicar que las personas que amas no siempre te van a amar a ti, en fin, ¿no? Y el contexto es que Sor Juana vivía aislada, no tuvo pareja porque pues en ese tiempo había muchos problemas en la época en que vivía. Ah, bueno, entonces, ¿cómo se relaciona la obra? No, pues que el contexto en el que Sor Juana vivía y no tenía novio, no tenía marido,
pues tuvo influencia en el mensaje que quiere mandar, que cuando amas no eres correspondido, o tal vez tuvo un amor no correspondido, ustedes ya lo van a checar en su investigación. Entonces, de esa manera se está relacionando lo que vive el autor con el mensaje que quiere transmitir. ¿Bien? Ahora bien, en este punto 4 me dice que voy a hacer 2 o 3 párrafos y que voy a contrastar las 3 formas de transmitir el mensaje de cada autor. ¿Cómo están transmitiendo su mensaje? Muy fácil. Por ejemplo, al que ingrato me deja busco amante, lo transmite a través de una poesía. El rey burgués, ¿cómo lo está transmitiendo? Y la verdad sospechosa, ¿cómo? Esas maneras de transmitir, ¿qué pasa con ellos? ¿Están semejantes? ¿Están diferentes? ¿Por qué están diferentes? Voy a contrastar, quiere decir voy a comparar cada una de las formas de transmitir la idea. El punto 5, que es el último, igual me dice que son de 10 a 12 líneas. Y aquí tengo que contestar la forma de ver la vida de los textos literarios con la mía, ¿sí? Entonces aquí voy a poner obra 1, abajo obra 2 y después obra 3. Cada uno voy a explicar cómo ven la vida y cómo yo lo estoy viendo. Con base en la síntesis de la obra, me voy aquí voy a ver la intención, voy a ver el argumento, aquí está el argumento, para que yo tenga una idea de qué es lo que quieren transmitir y qué es lo que dice el argumento, que es como una síntesis de la obra. Ya que yo vea eso, lo contraste, voy a explicar de cada obra, de cada obra voy a decir qué dice y lo voy a comparar con mi vida. ¿Sí? Si, por ejemplo, Sor Juana dice que no debes amar a quien no te ama porque bla, 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 entonces yo puedo poner, no, pues yo sufrí una decepción amorosa y me di cuenta que es importante que me valore a mí misma y tiene razón Sor Juana en eso que dice, bla, 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 pero para eso tengo que leer, para que yo pueda comparar lo que dice el autor con mi vida, ¿sí? Y voy a poner de cada uno de los autores, obra 1, obra 2 y obra 3. Si se dan cuenta, es muy sencillo, nada más tengo que ser un poco más meticulosa en hacer las cosas y no nada más contestar por contestar. Bueno, con eso terminamos la actividad 1 y aquí está un ejemplo de lo que yo les acabo de explicar. Por ejemplo, aquí dar a conocer que las mentiras no llevan a nada bueno, que es la intención del autor. Aquí en la intención pues es la razón por la que escribe el autor o lo que quiere comunicar. Es lo que les puse aquí y ese es el principal motivo por el cual el autor escribe. El autor escribe porque quiere comunicar algo y eso que quiere comunicar es lo que ustedes van a descubrir. Bien, en la actividad 2, textos literarios y lenguaje y expresión humana, nos vamos a dar cuenta que tenemos que descargar el documento, tengo que leer el cuento La canción de oro, tengo que responder las preguntas y justificarlas, decía por qué, sí o no, por qué. Leer El perro y el cocodrilo y hay que responder lo que se nos pide. Bien, el documento descargable aquí está. ¿Dónde me quedó el documento descargable? Ahorita permítame, les busco el documento descargable 2. A ver. Ok, aquí está. Si se dan cuenta, igual es muy sencilla esta actividad. Importante poner una portada, se me había pasado, o si ustedes se van aquí a insertar, aquí a la esquinita superior izquierda, y aquí dice portada, le inserto la portada, es bien rápido, nada más le lleno los datos y ya. Ahora sí, ya que puse portada, igual al otro trabajo, me voy aquí a leer la canción de oro. ¿Qué aprendiste del texto? Ustedes van a poner lo que ustedes consideren que aprendieron del texto. No, pues que hay que tener cuidado con el dinero, porque las riquezas, bla, 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 empiezan ustedes a explicar. ¿Ustedes identificaron alguna problemática de la vida real, social o individual en el texto? Y responden. Y así vamos respondiendo las preguntas. ¿Qué opinas sobre el lenguaje que utiliza el autor? Voy a poner mi opinión personal. ¿Consideras que ese lenguaje
¿Facilita o complica la comprensión? Si se me hizo difícil, lo pongo y voy a poner ¿por qué no? Pues porque tuve que buscar palabras en el diccionario, si no yo no entendía lo que me estaba diciendo el autor, pero pues sí aprendí mucho, etcétera. ¿Consideras que el lenguaje literario es una forma de expresión artística? Van a poner sí o no por qué, pueden investigar para que justifiquen su respuesta. Y ya después viene el perro y el cocodrilo. El perro y el cocodrilo son dos incisos que es muy sencillo de trabajar. Leo esto, si yo le doy clic derecho y le pongo abrir hipervínculo, ya voy a tener acceso a la obra. De todas maneras, en los recursos que yo les subí en el foro de novedades, está igual una liga para que ustedes puedan accesar a las obras, en caso de que no puedan por acá. Entonces, ya que ya leí el perro y el cocodrilo, aquí lo voy a contar. Me dice, en el cuadro de abajo redacta con tus palabras, entre 5 y 10 líneas, la trama del texto. No, pues, se lo platicas a un familiar. No, pues fíjate que una vez un perro quería ir a tomar agua en el lago, pero había un cocodrilo que lo estaba acechando, entonces el perro como que se acercaba y como que se alejaba, pero al final le dijo el cocodrilo, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te acercas a tomar agua? No te voy a hacer nada. Y el perro le dijo, no, pues te tengo miedo, tus dientes están muy grandes, largos, ¿qué tal si me comes? O etcétera, ¿no? Entonces yo platicarlo como si yo se lo contara a un amigo, así coloquial. Y en el inciso B, ahí sí voy a utilizar el lenguaje connotativo, que fue lo que yo les mostré en las diapositivas. Había una vez un perro elegante que vestía, no sé cuándo, yo ya le pongo todo lo que yo, que era blanco como la nieve, sus ojos como el mar, entonces ahí ya le pongo lo que yo quiera. Se quiso meter al agua y había un cocodrilo con fauces gigantescas y con dientes comparados con el cuchillo, con filosos como el cuchillo, no sé. Entonces aquí ya empiezo a utilizar el lenguaje figurado y voy a contar lo mismo como que le conté a un amigo, pero con un lenguaje literal, figurado, donde yo haga sustituciones de las cosas reales con cosas, por ejemplo, azul, el mar, dientes, perlas, no sé, o como son afilados en cuchillos, ya ustedes van a ir viendo qué es lo que le van a poner. Bien, con esto concluimos las dos actividades y nos pasamos a los foros, que es aprendiendo, que ustedes van a manifestar sus dudas, lo que yo les comentaba, y el foro de novedades, pues hay que estar pendientes de los avisos. Y aunque no lo crean, con esto concluimos y pasamos a la fase de preguntas y respuestas. Estoy a sus órdenes. Stephanie, ¿alguna duda? Ahora sí, con mucho gusto. Ok, lo que no me podría repetir nada más del tiempo, dijo que era psicológico, que no tiene fecha. Está en los recursos, pero yo te explico rapidito. Okay. El tiempo es cronológico cuando el autor hace de manera explícita, o sea, está escrito que habla de días de la semana, o que el mes pasado, o que el siguiente año, o que había una vez en 1945. Cuando es explícito el tiempo, se le llama tiempo objetivo o cronológico. Pero cuando el autor, por ejemplo, Sor Juana, que no nos dice ni cuándo sucedió ni nada por el estilo, no nos dice el tiempo, se le llama tiempo subjetivo o psicológico, porque solamente existe ese tiempo en la mente del autor, no lo escribe. O sea, el autor está pensando en el tiempo, pero no lo escribe. Al no escribirlo, se vuelve subjetivo. Y cuando el autor escribe, menciona algún día, las horas, desde que el momento en que mencione las horas, el día o algo, ya el tiempo se vuelve cronológico. Entonces puede ser cronológico objetivo o psicológico subjetivo. Cualquiera de los dos. Si yo en lugar de cronológico pongo, ¿cuál es el tiempo de Sor Juana? Pongo subjetivo, es bueno. Pero si pongo psicológico, también está bien. Y es lo que yo les voy a calificar. Ok, perfecto. Ya, bueno, ya de ahí tenía yo dudas en lo de eso del contexto de la obra y del contexto del autor, pero ya lo entendí, ya ahora sí, ya, ok. como nos explicó, ya. Qué bueno. De todas maneras, lean los recursos, estoy a sus órdenes de mensajería de plataforma. En el foro de Aprendiendo igual pueden poner sus dudas, yo ahí les voy a ir apoyando. Y pues voy a subir el link de esto, lo voy a guardar en YouTube para subirles el link en un momentito, para que ustedes también lo tengan para consultarlo las veces que sea necesario. Ok, muchísimas gracias. Bueno, si no hay ninguna duda más, yo les recuerdo consultar la liga en el foro de novedades. En
un momento se los subo y muchísimas gracias y estoy a sus órdenes. Hasta luego. Gracias, facilitadora. Buenas tardes. Buenas tardes.